Roberto Enríquez, bienvenido a la sala, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. El gusto también es nuestro. ¿Qué sientes tú cuando ves a los compañeros? Pues siento también, depende, si son compañeros muy queridos, me suelo poner bastante nervioso. Voy a ver la función y estoy como nervioso, queriendo que les salga bien, queriendo que me guste. Y casi siempre, cuando voy al teatro, voy con la ilusión del primer día que fui al teatro, ¿no? Con la ilusión de que me guste, de que viva un momento especial, ¿no? Y no sé, para mí ir al teatro, estar encima de unas tablas también, pero ir como espectador tiene, aunque sea mucho más fácil, tiene algo muy místico, ¿no? Porque lo que decía antes María, y no sé, el teatro es algo... No tengo palabras, pero quiero decir, cuando de repente, mediante una ficción, tú consigues eso tan difícil, pero tan maravilloso cuando ocurre, que es la catarsis, que a alguien que está sentado en la butaca le estés hablando de sí mismo y le hagas emocionarse, le hagas pensar, le hagas reírse, eso es, creo que no tiene precio. Y además un espectáculo en directo tampoco tiene comparación, porque eso también, ese tipo de sensación las puedes tener viendo una película, pero eso que ocurre esa noche ahí, con una gente que está a unos metros de ti, encima de un escenario, no sé, me parece impagable, me parece algo increíble. De emociones y catarsis vamos a hablar ahora, porque vienen ellos aquí a charlar acerca del Pequeño Pony, una obra que se puede ver en el Teatro Bellas Artes en Madrid hasta el día 16 de octubre, luego emprenderán gira, que yo sé que es una cosa que a los dos os gusta mucho, ¿no? La gira. Girar, ¿no? Sí, realmente el oficio del actor de teatro es la gira. Y si te gusta el teatro, te tiene que gustar viajar, ¿no? El salir de tu casa con la maleta y empezar a navegar y descubrir todos esos teatros que tiene España, los más grandes, los más pequeños. ¿No? El oficio del actor de teatro es bastante, ¿no? Lo hablábamos ayer, tiene algo ahí de todoterreno, ¿no? De duro de pelar. Ahí no hay nada de glamour, es la verdad, es día a día el encuentro con el público para bien y para mal, ¿no? Todo ese... Bueno, todo ese vértigo, ¿no? Todo lo que sucede en un escenario que está vivo y te puede pasar de todo, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, bueno, las giras forman parte de este oficio y realmente además ahí es donde las funciones... Yo siempre digo que con una función de teatro se podría hacer un estudio sociológico de un país, ¿no? O sea, no es lo mismo en Andalucía ir a Málaga con una pieza que al lado a Granada o Jaén, que en el norte, ¿no? Es increíble y eso es muy satisfactorio también. Y el contacto con el público, ¿no? Que haya esa comunicación, ¿no? Y en montajes como este que también se da, sí, ¿no, sí, Roberto? Sí. Sí, a mí sobre todo lo que más me gusta de la idea de la gira es que lo que nosotros hacemos, como decía antes, es algo en vivo y poder llevarlo a diferentes lugares. O sea, una película está enlatada y la puedes poner en tantas salas de diferentes lugares a la vez, pero el teatro es presencial, tienes que ir ahí. Y a mí me parece, así entre comillas, y bueno, en fin, pero de alguna manera un poco como misioneros, ¿no? Quiero decirte que vas llevando ese espectáculo que estás comprometido con el que quieres contar una historia, lo vas llevando a diferentes ciudades y eso me parece maravilloso. A mí me cabrea mucho, por ejemplo, la política. Yo empecé en el Centro Dramático Nacional hace muchísimos años y cuando un espectáculo terminaba en Madrid, giraba por toda España o por las plazas más importantes porque es un centro dramático nacional. Es lo suyo, ¿no? Y se supone que es nacional, no de la Comunidad de Madrid. Y afortunadamente, pues con esta función, que es un Celestino Aranda Faraute, pues es un productor privado, esto se da de una manera natural y me parece que es lo suyo, ¿no? Un espectáculo tiene que verse pues para todo el público que vive en diferentes... Aquí vamos a ir hasta Ceuta, que yo nunca he ido a Ceuta y es una cosa que me fascina, la verdad. Así que, no sé, me parece que tiene algo mágico, algo artesano, algo ancestral. Y los la cómicos... gente además sigue disfrutando el hecho teatral claro. en provincias también, es una maravilla, Y ¿no? mucho más, porque como aquí en Madrid hay tanta oferta, Más oferta, ¿no? claro. Cuando vas a provincias y sobre todo a determinadas provincias es como que la gente está muy emocionada. Porque de es lo poder único hacerlo, que ¿no? hay probablemente a lo O mejor que en están esa esperando ciudad, a lo ¿no? mejor Claro, una única función. claro. Y pensando que el caso de María Danez, también con Luis Luque, director del Pequeño Pony, se dio el caso a la inversa. Primero hicisteis una buena gira
gira con Insolación y acabasteis en Madrid. Sí, sí, luego nos quedó muy poquitas funciones, pero sí, y la verdad es que en el caso de Insolación, pues mira, fue una suerte que después de una gira de un año pudiéramos entrar en Madrid, ¿no? Porque la función ya estaba en su momento perfecto, ¿no? Que es que esta es otra, esto es otro tema del teatro, ¿no? Como una misma función, a través de la repetición y de la repetición, se va cuajando, como digo yo, el bollo en el horno, ¿no? Y es increíble como de repente en la función 43 dices, ahí va mi madre, ya entiendo esto, o ya entiendo tal cosa, ¿no? Y porque uno estrena bien, pero bueno, esto es otra de las cosas que a mí me gusta del teatro, ¿no? Que a medida de hacerla vas descubriendo, bueno, cosas, frases, intenciones, lugares, ¿no? Que estaban menos integradas, que estaban menos maduradas. Hablando de bollos, ¿cómo se os da la repostería a vosotros? Y ahora os voy a preguntar. A mí comérmela estupendamente. ¿Sí? Yo estoy un poco con el azúcar en guerra. Que estáis elaborando un pastel con texto de Paco Becerra, dirección de Luis Luque, y con ellos dos, con María Danes y con Roberto Ríquez, que no solo lo elaboráis cada día, y con el trabajo que viene detrás, sino que además lo tenéis que digerir. ¿Cómo digieren lo que tienen en escena los personajes? Ya no digo los actores. Personajes. Porque cada día os enfrentáis a un torrente de emociones, ¿no? Sí, desde luego que sí. Es un lugar muy concreto al que entras por una puerta y no sales hasta la última frase. Bueno, es un lugar difícil. Yo no sé hablarte del personaje sin hablar de mí, que es la persona que al final entrega todo su alma, todo su cuerpo, y para bien o para mal, y toda mi experiencia y toda mi humanidad a Irene en este caso, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que dentro de la dureza de la función y de lo bueno del tema tan difícil que tratamos, para mí es un placer hacer el Pequeño Pony. Y parte de este placer no solo reside sino porque creo que está muy bien escrita la función y muy bien dirigida por parte de Luis, pero creo que el teatro es el texto, y el texto es la columna vertebral, y son las vías del tren, y la escritura es tan clara, es tan precisa, o sea, es tan recta, a pesar de luego todas las aristas que tiene el alma humana y todos los caminos que tenemos que tomar, ¿no? Pero la estructura dramática de esta función es tan potente que por mi parte te subes en un sitio y ¡boom! Yo siempre digo, ay, ya está, ya vamos por la escena 7 y ya se acaba, ¿no? O sea que es potente y excitante y dura de hacer. De nada sirven las vías si no hay dos locomotoras, como en este caso, ¿no? Que puedan circular por ellas, ¿no? Sí, claro, obviamente, no sé, a mí me parece que nuestra obligación, en la medida de lo posible, es hacer desaparecer las locomotoras y que viajen y que los viajeros lleguen a su sitio, ¿sabes? Creo que la obligación de los actores es ponerse al servicio de un texto y brindarle y que no hay personajes, ¿no? Como diría Peter Brook. Efectivamente. Y no sé, a mí me parece que sí que es una exigencia, ¿no? Esta función todos los días, porque además no, como las cosas interesantes, no es fácil el lugar, es un lugar sutil donde los personajes se mueven, donde tienen muchas contradicciones. Y sobre todo a medida que vamos, esto que decía antes María, a medida que vamos teniendo más experiencia sobre la función, porque hay algo muy curioso que alguna gente dice, pero ¿no te aburre hacer todos los días la misma función? Y no hay nada más alejado de esa pregunta, ¿no? Porque nunca es la misma función, vas profundizando, vas entendiendo cosas. Entonces ahora estamos en un punto en la función que particularmente nos genera bastante inseguridad, cosa interesante para los actores, no estar ahí porque bien no estamos con el suelo de confort. Claro, y estar ahí sobraditos, sino estar con el culo un poco apretado, perdón por la expresión. Y entonces estamos ahí en búsqueda de esa situación donde esta pareja que se quiere está atravesando este conflicto terrible y donde aparecen sus miedos, sus anhelos, sus ideologías, todo esto. Entonces es un lugar delicado. Además de la responsabilidad que creo que asumimos los actores
por estar hablando de este tema, porque este tema, nuestra función es una función maravillosa, es mente escrita por Paco, e incluso trasciende algo del realismo, al final tiene algo poético que me parece todavía que le hace volar mucho más y que llega al espectador de una manera más directa, porque no apela a lo concreto, sino a algo, no sé, que está más en el cerebelo, ¿no? Y entonces creo que los dos sabemos lo que significa, creo que todo el mundo, pero nosotros que lo estamos haciendo sabemos que hay gente que está viviendo eso no como una obra de teatro, sino como una tragedia, realidad, ¿no? Y entonces, de alguna manera, subirte al escenario ya es un compromiso en cualquier función, pero con esta todavía más, porque estamos hablando de algo que para mucha gente es una tragedia, ¿no? El impulso que hemos tenido ha sido hablar de algo que muchos de nosotros hemos sufrido y muchos de nosotros hemos visto, y yo creo que era hora de que las artes escénicas, en el teatro, empezara a hablar, un teatro como el que yo creo que es un teatro pegado a la actualidad. A eso le ponemos nombre, que es el acoso, y ya han aparecido varias palabras: obligación, exigencia, compromiso, responsabilidad. Tenéis una implicación especial también con este montaje, ¿no? Sí, desde luego. Por mi parte, 100%, entre otras cosas, por seguir trabajando con Luis Luque y en este caso el artífice, el generador de esta pieza es Celestino Aranda. Este encuentro tanto con Luis como con Celes y con Paco Becerra, tú sabes bien, Daniel, que ya viene de mucho tiempo atrás. De mucho tiempo atrás, con lo cual, primero, este impulso parte de ahí, de seguir trabajando esta compañía todos juntos. Y luego, en realidad, dices, ¿por qué el pequeño pony, no? Pues precisamente fue Luis el que dijo: María, hay una función que yo empecé a escribir con Luis hace como 3 años en un curso de escritura teatral en la escuela de Juan Codina. Creo que es una buena función, una función muy hermosa, muy bien escrita, 2 personajes, y habla de este tema, ¿no? Que no es que ahora, como ha salido todo a la luz y se está hablando del acoso escolar, parece que nosotros nos hemos aprovechado de... No, esto ya viene de mucho atrás, ¿no? De una noticia, ¿no? Que leyó Paco. Entonces, esto por un lado, y también respecto a lo que decíais antes y decía Roberto, implicación, también... Por supuesto, ha habido claramente una intención en elegir esto y en querer contarlo. Y luego también hay algo muy... Es la primera vez que se está representando esta función, ¿no? Ha sido un estreno mundial, que me gusta mucho esto de estreno mundial, porque como tal no existía esta función de teatro, ¿no? Y eso también, que a mí ya me ha pasado con Luis y con Paco, cuando la Escuela de la Desobediencia, te da también algo de decir, esto se está contando por primera vez encima de un teatro, ¿no? Gustará, no gustará, y ha sido maravilloso también tener a Paco, a Luis, ir, ¿no? Y ver cómo nuestra criatura, nuestro hijo, iba tomando forma. Paco y Luis en los ensayos veían lo que funcionaba, lo que no funcionaba. Han caído escenas. Hay 41 versiones del Pequeño Pony. Entonces, bueno, esto además también ha sido otro aliciente, ¿no? Decir, venga, chicos, vamos a contar algo que no se ha contado nunca, ¿no? Por primera vez. Un trabajo que va evolucionando y lo que decíais, y lo decía Luis y lo decía ahora María, muy pegado a la actualidad. Con K Producciones, por ejemplo, tú sí has hecho muchos montajes pegados a la actualidad. A lo mejor María viene un poco más de la época. Por fin me he quitado los trajes de época y el corsé. Aparece ya vinculada más al presente, pero sí, se necesita, ¿no? Ese teatro con carácter urgente, ¿no? De estar también vinculado a las cosas que suceden a día de hoy, por mucho también que un clásico también lo puedas traer para acá y sintamos lo mismo. Sí, pero... Es que lamentablemente... Tiene más fuerza. Yo creo que puedes coger obras de los griegos, que quizás sea el primer teatro escrito que hay constancia, y no hay mucha diferencia con respecto a lo que está pasando ahora. Cambian las costumbres, cambia el vestuario, cambian algunas formas de expresión, pero la esencia del ser humano prácticamente sigue siendo la misma. Y yo no sé si los griegos escribirían alguna función de acoso moral, pero estoy seguro de que algo, si no llamado acoso moral, algo parecido podría ocurrir. Obviamente esto tiene la fuerza del lenguaje actual y los símbolos actuales, y entonces yo creo que no hay escapatoria, porque muchas veces con el teatro clásico hay algún espectador perezoso que dice, bueno, claro, ¿no? Se distancia, llevan esos trajes, hablan de esa manera. Es que sí, porque es que sí que es verdad que genera cierta distancia, incluso a los propios actores nos genera distancia, es una trampa para nosotros.
Yo creo que es mucho más cercano el vernos en vaqueros, que estás como estamos en la función, que estamos prácticamente desnudos en esa función. Casi como que empatizas también mucho con lo que le está sucediendo y sobre todo con el acoso, y ya no solo el acoso escolar, porque hay muchos tipos de acoso que lo tenemos alrededor de nosotros en el día a día. Y en la función hablamos, además del acoso escolar, hablamos de muchos más temas, colindantes o no, o es todo lo mismo, que es muy interesante también, ¿no? Es decir, ¿qué hace esta sociedad con el diferente? Porque al final diferentes y distintos somos todos. Lo que pasa que, bueno, nos obligan a clonarnos, ¿no? Y cada vez más en esta sociedad donde cada vez hay más cámaras, es todo gran hermano, nos están observando, te están fotografiando, es todo como ya, o sea, decir, ¿dónde está la privacidad? Vienes a la radio incluso y ya te hacen fotografías. Lo hablábamos antes, dices, ¿por qué si esto era un reducto donde nunca sabías dónde estaban metidos Aquí los periodistas? Cámaras, ¿eh? Claro. En la cámara de fotos sí, pero no tenemos nosotros cámaras aquí. Es decir, vivimos en una sociedad que nos obliga a la masa continuamente, ¿no? También gracias a este artificio que son los móviles, que creo que es la nueva religión, ¿no? Entonces, bueno, la tolerancia, vivimos en una sociedad tolerante, es este el mundo que hemos fabricado entre todos, el acoso escolar es responsabilidad de todos. Muchas cosas, ¿no? No queremos hablar mucho acerca de Luismi, de una mochila, de sus personajes, porque a mí lo que me gusta es que el espectador llegue a la función de teatro y que ya descubra allí muchísimas cosas, pero sí es lo que dice María también, ¿no? Que se plantean muchísimas cosas en este texto de Paco Becerra con dirección de Luis Luque, con vosotros dos, con María Danez y con Roberto Enríquez. Por ejemplo, el dilema entre la seguridad y la libertad, ¿no? Sí, básicamente ese es uno de los temas centrales, ¿no? Obviamente el punto de partida es el acoso escolar que está sufriendo nuestro hijo y siendo una pareja bien avenida, por decirlo de alguna manera, una pareja que se quieren, que nos queremos, hombre, por supuesto, ¿no? Siendo una pareja que se quieren, ocurre esta tragedia y queriendo lo mejor para el niño, pues aparece lo que es la esencia de cada uno, ¿no? Y no solo la esencia ideológica, lo que cada uno piensa de cómo debe ser mejor para que las cosas, para resolver las cosas, sino también los miedos de cada uno, ¿no? Y las zonas más oscuras de cada uno. Entonces, uno de los temas es la seguridad frente a la libertad o la obligación que tiene un individuo de ser él a pesar de todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Pero yo creo que también hay algo de la violencia, también se habla de la violencia, ¿no? Porque este niño que sufre la violencia por parte de sus compañeros, por parte de la comunidad educativa que lo criminalizan por llevar esa mochila, luego también sufre la violencia por parte de sus padres queriendo lo mejor para él, porque se olvidan del niño, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente es un retrato del ser humano a raíz, al hilo de ese conflicto que plantea. Nos acabamos retratando los seres humanos, que podría ser frente a eso o frente a cualquier otra cosa, ¿no? Os consideráis también un poco altavoces, porque tenéis que extraer palabras del silencio. Es un tema sobre el que mucha gente no habla. Claro, vosotros los que estáis dándole voz. Es que en el fondo de los grandes temas no se habla nunca. Eso es lo más terrible de esta sociedad hipócrita y basada en las formas en la que vivimos y desde hace mucho tiempo. Es decir, nosotros también ahora con toda la promoción de la función venimos hablando evidentemente de todo esto e indagando, y también ha salido a relucir en muchas entrevistas, lo decía hace un rato Roberto, el tema de el acoso, la violencia machista hacia las mujeres. Ahora parece que empieza a salir a la luz el acoso escolar. Ha existido siempre. Este es otro tema. El acoso laboral. El acoso laboral. Es decir, los seres humanos vivimos en una sociedad absolutamente politizada, absolutamente seccionada en ideologías. Yo creo que el reflejo, Paco ha escrito muy bien el reflejo también de esta sociedad, porque estos padres se comunican como nos comunicamos en esta sociedad ahora, que es imponiendo claramente siempre nuestros puntos de vista. O sea, tú oyes a nuestros políticos y no hay entendimiento. Siempre están intentando imponer sus ideologías. Y estos padres resulta que en un núcleo pequeño donde tiene que primar la escucha, el respeto hacia el otro, la tolerancia en saber qué es lo que te gusta a ti, quién soy yo, quién eres tú, no, al final prima el mismo molde que en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque yo creo que esto es así y tú crees que esto es asá y no hay nunca un encuentro, ¿no? Y este mal de esta sociedad es el mal que tienen estos padres a la hora de
de relacionarse, ¿no? Y por supuesto el niño, pues desgraciadamente desaparece. Con una pequeña postilla que yo creo que nuestra función, que como decía antes María, ofrece muchas preguntas y pocas respuestas. No sé si lo decías aquí o en otra. Sí, porque estamos... Lleváis unos cuantos días, sí. Estamos todos como locos. Yo le he dicho a Roberto, te prometo que no me voy a repetir. Lo no de libertad versus protección, yo ya no lo digo. Que no son los mismos oyentes también, o sea que... Sí. Así que un saludo a todos los oyentes de las diferentes radios por las que están pasando María Danes y Roberto Enríquez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues no sé lo que iba a decir. Esto es maravilloso. Así que nada, pasemos a otra cuestión. Bueno, pues, vamos a decir que El Pequeño Pony se puede ver en el Teatro Bellas Artes en Madrid hasta el 16 de octubre. Y bueno, seguimos los pasos siempre de Roberto y de María y son habituales de la sala y por supuesto de Radio Nacional, pero creo que nunca les he sometido a un pequeño test de respuesta rápida, ¿no? No. Yo creo que no. Es fácil. Nombre. Roberto. Nombre. María. Edad. 40. Y 8. Lugar de nacimiento. El Bierzo, Favero del Bierzo. Madrid. León. El barrio de la Concepción. Ocupación. Actriz. Ocupación. Actor. ¿Qué tienes entre manos, Roberto? Una botella de agua. ¿Qué tienes entre manos, María? El Pequeño Pony. Si no fueras teatrera. Ser humano. Uy, pero... Y madre, y ciudadana del mundo, y viajera, y muchas cosas. Si no fueras teatrero. Sería profundamente infeliz. El público. El público soberano y sagrado. El público. El público tiene siempre la última palabra. La radio. Un lugar mágico. No, íntimo, donde antes no había cámaras. La radio, Roberto. Para mí el mejor medio de comunicación que hay, donde todavía es posible la palabra y la reflexión profunda. Sí. Completa la frase. ¿El teatro puede? El teatro puede cambiar la realidad. ¿El teatro puede? Hacernos cambiar de idea. Completa la frase. ¿El teatro hoy? El teatro hoy os espera en el Teatro Bellas Artes de Madrid. ¿El teatro hoy? El teatro hoy, a pesar de ser un arte milenario, está más vigente que nunca. Facebook, Twitter, blog, Instagram. Caca. María. Caca al infinito. Un sueño. Un sueño, María. Que desaparezcan las redes sociales. Pero no la radio. Un sueño, pero Roberto. Nunca, la radio nunca. Yo para que hacer fuerza a lo que María dice, me sumo, que desaparezcan. Hacemos un paréntesis en este cuestionario. Yo digo que ellos dos, María Danes y Roberto Enríquez, con la dirección de Luis Luque, con ese texto de Paco Becerra, están hasta el 16 de octubre, que ya lo hemos dicho, que van a salir de gira. Gracias a los dos por pasar por la sala. Queda una última pregunta. Cuando alguien cree, ¿la magia existe? Sí, totalmente. Lo creo, totalmente, sí. Sí, yo también creo. Cuando alguien cree la magia existe, se le puede sumar la fe mueve montañas. Sí. Entonces yo creo que sí. Sí, sin lugar a dudas. Gracias a los dos por pasar por la sala. Gracias siempre a ti. Un placer siempre. Un beso.